En el vídeo de hoy exploraremos una de las ciudades más fascinantes del mundo, famosa por su universidad, su arquitectura medieval y sus misteriosas leyendas, siendo el lugar perfecto para los amantes de la película Harry Potter, ya que aquí se grabaron muchos escenarios de la película de Hogwarts. Y no olvides que venimos de visitar otra ciudad increíble también, Londres. En el vídeo anterior visitamos el famoso Palacio de Buckingham, el Big Ben, la Abadía de Westminster, así como otros lugares muy conocidos que tendrás que descubrir en el vídeo anterior. Somos Rafa y Javi y esto es Pasaporte sin Límite, Oxford. Muy buenos días de Londres, hoy vamos a ir a Oxford. Hay dos formas, una que es con un tour privado en el cual cuesta unos 120 euros aproximadamente y la otra forma que vamos a hacer ahora que son unas 24 libras ida y vuelta. La forma que nosotros utilizamos fue con la empresa National Express de autobuses y únicamente será 1 hora y media de viaje. Os dejamos el enlace en la descripción. Y ahora mismo, como nos hemos bajado del autobús, vamos recorriendo la calle y vamos a la primera parada, que es esta de aquí. Uno de los motivos por los que Oxford es muy famosa es por la universidad, ya que fue fundada en el año 1096, siendo la primera universidad del mundo de habla inglesa. En ella han estudiado personajes como Tolkien, Stephen Hawking e incluso ministros del Reino Unido. Pasar por las calles empedradas de Oxford es como viajar en el tiempo y algo mágico. Y ahora mismo nos encontramos en este edificio aquí que es muy emblemático de aquí de Oxford, que además está rodeado de todos los edificios de la universidad. Ahora nos vamos a dirigir a este de aquí, que es la iglesia de la Universidad de Oxford. Antes de ir a la iglesia, deciros que este edificio con forma circular se llama Biblioteca Bodleiana. Fue fundada en el año 1602, siendo una de las bibliotecas más antiguas de Europa. Además, decir que contiene una copia de cada uno de los libros publicados en Reino Unido. Y ahora sí, vamos a visitar la iglesia de la universidad. Esta iglesia se cree que data del siglo XI o incluso antes, y ha tenido momentos muy importantes en la historia del Reino Unido. Además, fue el primer edificio de la universidad. Y ahora mismo hemos entrado en la iglesia de St. Mary, que es esta de aquí, que es una iglesia anglicana. Entonces ahora mismo se ve que tiene como un elemento solidario y eso, porque están ahí pues, recogiendo alimentos. Y bueno, aún así es muy bonita para verla porque las cristaleras son increíblemente bonitas y además lo bueno es que la entrada es gratuita, con lo cual es decir que es una visita totalmente obligada que encima está en el centro de aquí de Oxford. Y junto a la iglesia encontramos la torre a la cual también podremos subir para disfrutar de las mejores vistas de la ciudad. Ahora mismo acabamos de pagar la entrada para subir a la torre de la iglesia, son 5 libras y ya ahora por las escaleras hasta arriba. No me caben bien los escalones. Ahora mismo vamos de puntillas porque es que los escalones son súper pequeños y ni se cabe. Y ahora ya después de subir unas escaleras muy complicadas por lo pequeñitas que eran, ya estamos aquí con unas vistas increíbles de toda la ciudad de Oxford y además de todos los colleges que hay por aquí alrededor. Así que bueno, es perfecto también para disfrutar un poco, relajarse aquí ahora, descansar después de esta gran subida. Lo bueno es que se puede dar la vuelta entera a toda la torre, con lo cual tenemos distintos ángulos en la ciudad. La torre tiene una altura de 40 metros y es del siglo XIV. Como os dijimos antes, será uno de los mejores miradores de la ciudad. Y una curiosidad de la iglesia es que en el siglo XIII se utilizaba también como centro de debate entre alumnos y profesores, hasta que más tarde empezó a tomar forma y se transformó toda la ciudad hasta como la conocemos hoy en día. Y desde este lado las vistas también son increíbles porque hay un montón de aquí de college. Es perfecto un poquito incluso para quedarse aquí un rato, simplemente mirando las vistas y relajarse. Y ahora mismo nos encontramos en un sitio muy icónico de aquí de la ciudad de Oxford, que es el Puente de los Suspiros. Según dicen, esto a cada lado es una residencia y entonces justo en ese puente es donde se separaban los chicos y las chicas. Entonces el momento de la separación es cuando suspiraban, por eso se llama así. Sin duda, este puente será perfecto para realizar fotografías. Y
Y ahora os vamos a enseñar un sitio que está justo aquí al Puente de los Suspiros, que es esto, Surf Tavern. Parece que no hay nada, pero según hemos estado viendo en internet y tal, justo ahí vamos a encontrar una taberna muy típica. Ya estamos llegando. Y después de haber comido en la taberna, ahora ya estamos por aquí dando un paseo y encontramos un montón de librerías, como por ejemplo estas de aquí. Y ahora pues vamos a pasear por aquí y vamos a enseñaros un poquito todo esto, porque hay un montón de edificios así clásicos y tal, o un montón también de vegetación por todas partes. Así que bueno, la verdad es que es perfecta hora para bajar la comida y disfrutar un poco. Después, si queréis hacer también compras y cosillas así, justo toda esta parte de aquí está llena de tiendas. Y mirad qué bonito es este college de aquí. Como podéis ver, entre cada uno de los lugares apenas hay distancia, por lo que será un paseo agradable y bonito entre esta ciudad histórica. Y ahora por último vamos a visitar Christchurch, que es esto de aquí. Que este sitio es muy conocido porque es donde se grabó la película Harry Potter. Pues mira, todavía no hemos entrado, pero solamente viendo todo el entorno que tiene todo esto y eso, ya vamos, se te ponen los pelos de punta viendo lo bonito y tan increíble que es lo que tenemos delante. Entradas comparadas por internet porque si no era imposible. Entonces, bueno, esa antelación mejor siempre tenerla. Y ya ahora vamos a enseñar las entradas y ya vamos para adentro. Según dicen, esta residencia es de las más grandes de todo Oxford y además del siglo XVI. Entonces aquí ahora vamos a ir haciendo un recorrido por todo el interior y así os vamos explicando cada una de las cosas que tiene este lugar. Estamos llegando a un sitio que seguro que os suena de la película Harry Potter, que son aquí las escaleras que van hacia el salón. Ahora mismo ya vamos a ir para adentro, donde está el comedor de la película. Este comedor sirvió de inspiración para Hogwarts, donde se grabó la película Harry Potter, y a pesar de lo que pueda parecer, es usado cada día para las comidas de los alumnos. Los retratos de las paredes son de antiguos alumnos del college, entre los que destacan el filósofo John Locke, algunos primeros ministros o incluso el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Estamos aquí y sin duda es increíble, nos está encantando porque están todas las mesas igualito que la película y después eso, menos a los alrededores que están un poquillo con cosillas así más modernas, pero bueno, todas las vidrieras, los techos y eso es realmente increíble. Tanto las vidrieras como los techos son increíbles, así que si eres un fan de Harry Potter es un sitio que deberás visitar alguna vez en la vida. Y nada más salir del salón, ahora ya tenemos aquí este pedazo de patio, que es muy bonito, la verdad es que tiene muy bien cuidado. Y bueno, encima he rodeado todo de pues, todo el edificio de piedra y eso, la verdad es que es precioso. Y sin salir de Christchurch, vamos a visitar el último lugar del edificio. Y ahora mismo acabamos de entrar en la catedral, que la verdad es que es muy bonita y que está muy acogedora porque es así como de no muy altos techos y después con las columnas y con todo eso, la verdad es que nos encanta. Y ahora estamos en otro patio interior que también, toda esta parte de aquí sale también en la película de Harry Potter, todos estos soportales. Todo esto, la verdad que se te pone los pelos de punta pensando en las películas, es súper bonito. Bueno, acabamos de salir de la visita y más o menos ha durado 2 horas. Entonces, la verdad es que te van explicando con el audio y te van explicando todos los pequeños detalles de cada sitio y eso. Y la verdad es que hay algunas cosillas que son muy curiosas de
que te vayan contando. Y hasta aquí nuestro vídeo de Oxford. La verdad es que si estáis en Londres es una cosa que tenéis que hacer sí o sí, porque al fin y al cabo es 1 hora y media solamente de autobús para venir para acá. Y tanto lo que hemos visitado como después simplemente las ciudades enteras en general, pues es una cosa que merece muchísimo la pena, así para pasar el día entero y disfrutar. Y nada, y ahora mismo vamos a coger ya el autobús para volver otra vez a Londres y ya continuar allí nuestro camino. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y dale a me gusta a este vídeo. Y por favor, déjanos un comentario y dinos qué te ha parecido todos los sitios que hemos estado y sobre todo, si has visto la película Harry Potter, qué es lo que más te ha gustado de este vídeo. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Y si te perdiste el vídeo de Londres, te invitamos a verlo, ya que fue un viaje espectacular.